Hoy, la historia de una mujer silenciosa que llegó a una familia ajena y lo cambió todo. No con palabras, sino simplemente con su presencia. Gael Ramírez estaba acostumbrado a resolver las cosas rápido. Los negocios le habían enseñado lo más importante: no perder tiempo en lo que se puede comprar barato. Muebles de oficina de una bodega de saldos, papelería al por mayor de un proveedor a punto de quebrar, y una niñera para sus hijos a través de un anuncio en la última página del periódico, donde se anunciaban aquellos que no podían pagar agencias costosas. Gael, ¿hablas en serio? Daniela estaba de pie en la cocina, apretando contra su pecho una taza de té ya frío. ¿Encontraste una niñera en un anuncio de clasificados gratuitos? ¿Y qué tiene de malo? Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Revisaba los informes de la bolsa, calculando cómo cerrar el trimestre con ganancias. Es una señora, 52 años, experiencia con niños, pide casi nada. Servirá. Daniela dejó la taza sobre la mesa. El té se derramó por el borde, dejando una mancha café en el mantel blanco. No se molestó en limpiarla. Miró a su esposo, tratando de entender en qué momento exacto había dejado de distinguir entre las cosas y las personas, cuando todo se había convertido para él en una mercancía con una etiqueta de precio. Tenemos 2 hijos. Gael. Leo tiene 7, Paulina 4. Esto no es una silla de oficina que se puede reemplazar si se rompe. Precisamente por eso estoy buscando una candidata. Necesitas ayuda. Y yo necesito que dejes de llamar a la oficina cada 2 horas preguntando cuándo voy a volver. Todos ganamos. Lo dijo con ese tono parejo y profesional que usaba en las negociaciones. Sin grosería ni irritación. Solo aritmética pura. Daniela se giró hacia la ventana, más allá de la cual se extendía un cielo gris de noviembre, y guardó silencio. En 11 años de matrimonio, había aprendido a elegir sus batallas. Esta la había perdido incluso antes de empezar. Doña Tamara Fuentes llegó el jueves, puntualmente a las 9 de la mañana. Tocó el timbre una sola vez y esperó pacientemente a que le abrieran. No volvió a tocar, no golpeó, no marcó el número desde su celular. Simplemente se quedó de pie en el descanso de la escalera, con su abrigo gris, el cabello cuidadosamente recogido, un pequeño bolso en las manos, y esperó. Gael abrió la puerta y la examinó con una mirada rápida. No muy alta, delgada, el rostro sin maquillaje, arrugas alrededor de los ojos, manos con uñas cortas, de esas mujeres que no notas en la fila del supermercado, de esas por las que pasas sin girar la cabeza. Doña Tamara. Pase. Soy Gael. Buenos días, dijo ella en voz baja y cruzó el umbral, quitándose los zapatos con cuidado justo en la entrada. Sus zapatos eran viejos, pero limpios, con la suela reparada. Gael la condujo a la cocina, donde Daniela ya estaba sentada con esa expresión particular, una sonrisa tensa que significaba: no estoy de acuerdo, pero estoy cansada de discutir. Doña Tamara se sentó en el borde de una silla, como si temiera ocupar demasiado espacio. Puso su bolso sobre las rodillas, no sobre la mesa. Cuénteme de usted, dijo Gael, reclinándose en su silla. Tengo 52 años. Trabajé en un kinder durante 18 años. Luego, las circunstancias cambiaron. Los últimos años he trabajado de forma particular, yendo a casas a ayudar con los niños. ¿Referencias? Ella sacó de su bolso una hoja de papel doblada en 4, 2 números de teléfono escritos con una caligrafía pulcra. Gael echó un vistazo rápido y guardó la hoja en su bolsillo. No pensaba llamar. ¿Para qué? La mujer pedía la mitad de la tarifa del mercado. Por ese dinero, podría contratar a 2. ¿Certificado de salud? Doña Tamara le entregó el documento en silencio. Tamara Fuentes Cruz. Todo en orden. Todos los sellos en su lugar. Bien. Geo golpeó la mesa con la palma de la mano, como hacía al cerrar un trato. Empieza el lunes. Daniela le mostrará la casa y le hablará de los niños. El horario es de 8 a 6. Sábados y domingos. Descanso. El pago es a fin de mes. Doña Tamara asintió. Miró a Daniela brevemente, con atención, como si quisiera decir algo pero se hubiera arrepentido. Luego, su mirada se desvió hacia el pasillo, de donde provenía el sonido de unos dibujos animados. ¿Puedo conocer a los niños? Claro, respondió Daniela, levantándose. Venga conmigo. Gael se quedó en la cocina. Sacó su teléfono y le escribió a su socio. Asunto niñera resuelto. Mañana en la oficina a las 8. Puso el punto final y se olvidó de Doña Tamara un minuto después, con la misma facilidad con que se olvidaba de cualquier asunto ya resuelto. Pero Daniela no lo olvidó.
Llevó a la niñera a la sala, donde Leo estaba sentado en la alfombra con unos bloques de construcción y Paulina dibujaba con lápices de colores en una mesita baja. La niña levantó la cabeza y se quedó mirando a la mujer desconocida con esa curiosidad sin ceremonias de la que solo son capaces los niños de 4 años. ¿Tú quién eres?, preguntó Paulina. Me llamo Tamara. Voy a venir a visitarlos. ¿Para qué? Para ayudar a su mamá, jugar con ustedes, salir a pasear, leerles cuentos si quieren. Paulina se quedó pensando, mordisqueando un lápiz. Luego dijo, tus ojos están tristes. Daniela se estremeció. Los niños a veces dicen cosas que desconciertan a los adultos. Esperaba que doña Tamara se sintiera incómoda, que empezara a justificarse, pero en lugar de eso, se arrodilló lentamente para estar al mismo nivel que la niña y respondió con seriedad. Sí, a veces estoy triste, pero estar cerca de los niños siempre me hace sentir mejor. Paulina asintió, como si esa lógica le resultara perfectamente comprensible. Le extendió un lápiz amarillo. ¿Quieres dibujar? Claro que sí. Leo ni siquiera se giró. Estaba ocupado construyendo una torre y consideraba que el mundo de los adultos era aburrido y confuso, algo de lo que era mejor mantenerse alejado. Pero Daniela notó cómo miró de reojo cuando doña Tamara se sentó en el suelo junto a Paulina y empezó a dibujar, no de forma ostentosa ni aduladora, sino simple y tranquilamente, como alguien para quien esa era la actividad más natural del mundo. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Daniela entró en la recámara. John Diggle ya estaba acostado con la laptop sobre las rodillas. Es extraña, dijo Daniela, sentándose en el borde de la cama. ¿Quién? La niñera. Tamara. Es callada, demasiado callada, y cobra muy poco. Me inquieta. Gael puso los ojos en blanco. Daniela, no empieces. Si la persona pide poco, alégrate. Quizás simplemente necesita el trabajo. No todo el mundo regatea como si estuviera en el mercado. La forma en que mira a los niños es, Daniela buscaba la palabra, hambrienta. No, no es avidez. Es como si tuviera hambre de ellos. Como si le hubieran hecho falta por mucho, mucho tiempo. ¿Te estás escuchando? Gael cerró la laptop de golpe. La mujer trabajó 18 años en un kinder. Claro que le gustan los niños. Ese es el punto. No estoy diciendo que sea mala. Digo que algo no está bien. Es una corazonada. Las corazonadas son para las series de detectives. Nosotros tenemos un presupuesto, un horario y 2 niños que necesitan supervisión. Duérmete. Se giró hacia la pared. Daniela se quedó sentada un largo rato, escuchando cómo el viento mecía las ramas desnudas de los árboles afuera. Luego, sacó su teléfono y buscó en internet, Tamara Fuentes Cruz. Nada. Ni un solo perfil en redes sociales, ni una sola mención, ni una fotografía. Una mujer invisible. Daniela cerró el buscador y se acostó. No pudo dormir hasta las 3 de la mañana. El primer mes transcurrió sin incidentes. Doña Tamara llegaba puntualmente a las 8, saludaba en voz baja, se ponía unas pantuflas suaves y se disolvía en el departamento como una sombra. Les daba el desayuno a los niños, no con cereal de caja, sino con avena que ella misma preparaba, levantándose, al parecer, antes que nadie. Llevaba a Leo a la escuela, paseaba con Paulina por el parque, les leía antes de la siesta. Y Daniela, al pasar junto al cuarto de los niños, oía una voz suave y cálida que, por alguna razón inexplicable, le oprimía el pecho. Los niños la aceptaron al instante. Una semana después, Paulina ya corría hacia la puerta en cuanto oía el timbre. Leo, un niño callado y reservado que incluso con su madre hablaba con frases cortas, de repente empezó a contarle a doña Tamara cosas de la escuela, de su compañero Diego que siempre le copiaba, de la maestra que le había puesto un 8 injustamente, y de que quería un perro pero su papá no se lo permitía. Doña Tamara escuchaba sin interrumpir, sin dar consejos, sin decir, pues en mis tiempos. Simplemente escuchaba. Y eso, al parecer, era exactamente lo que Leo más necesitaba en el mundo. El segundo mes comenzó con pequeños detalles, esos que por separado no significan nada, pero que juntos forman un patrón que te hiela la sangre. Primero, los dibujos. Paulina siempre dibujaba lo mismo, una casa, un árbol, un sol con rayos en forma de palitos, y a mamá y papá tomados de la mano. El típico repertorio infantil que enternece a las abuelas y que los psicólogos leen como un libro abierto. Pero a mediados de diciembre, Paulina empezó a dibujar algo diferente. Apareció una tercera figura, una mujer de gris, de pie, un poco apartada de la familia. Sin rostro. Solo un óvalo para la cabeza, un vestido gris,
2 brazos caídos a los lados del cuerpo. En cada nuevo dibujo, esa figura estaba más cerca. Primero, en el borde de la hoja, luego, junto a la casa, después, entre mamá y papá. Daniela encontró una pila de esos dibujos en un cajón del escritorio de la niña mientras ordenaba su cuarto. Los extendió en el suelo en orden cronológico y los miró durante un largo rato, sintiendo como una ansiedad sorda e inexplicable crecía en su interior, parecida a un sonido que oyes pero cuya fuente no puedes identificar. Paulina, ¿quién es ella?, le preguntó a su hija durante la cena, mostrándole el último dibujo. La niña la miró con esa calma que solo tienen los niños muy pequeños y los ancianos. Es doña Tamara. ¿Y por qué no tiene cara? Paulina se encogió de hombros. Dice que la cara es lo que le mostramos a los demás, pero que lo de verdad está adentro. Daniela apartó lentamente el dibujo. La frase era demasiado adulta para una niña de 4 años. Paulina estaba repitiendo las palabras de alguien más. Las palabras de la niñera. Y en esa repetición había algo a la vez hermoso e inquietante. ¿Dice eso a menudo? ¿Sobre la cara y lo de adentro? No. Solo cuando le pregunto por qué está triste. Mami, ¿me das agua de Jamaica? La conversación se interrumpió. Daniela sirvió el agua, limpió la mesa, acostó a los niños y luego se sentó en la cocina. Por primera vez en 2 meses, sacó aquella hoja doblada en 4 con los números de teléfono, la que Gael nunca había guardado del bolsillo de su saco y había dejado en el estante de la entrada junto con monedas y recibos viejos. 2 números. Marcó el primero. El teléfono sonaba. 5, 6, 7 timbrazos. Nadie contestó. Marcó el segundo. Bueno, una voz de mujer. Mayor. Un poco ronca. Buenas noches. Mi nombre es Daniela. Llamo por doña Tamara Fuentes. Dejó su número como referencia. Hubo una pausa. Larga e incómoda. Tamara, la voz al otro lado de la línea cambió. Se volvió cautelosa. Sí, la conozco. Trabajó con nosotros. Cuidaba a mi nieto. ¿Y qué tal? ¿Cómo es con los niños? Otra pausa. Con los niños es maravillosa. Mi nieto todavía pregunta por ella. Lloró mucho cuando se fue. ¿Y por qué se fue? Silencio. Daniela podía oír la respiración de la persona al otro lado, como si estuviera eligiendo las palabras. Mire, doña Tamara es una buena persona. De verdad. Muy buena. Pero tiene un pasado. No se lo puedo contar. No es mi historia. Solo tenga cuidado. No con ella, sino con usted misma. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, a su lado, uno empieza a sentir cosas que llevaba mucho tiempo escondiendo. Ella es como un espejo, pero no uno de esos que distorsionan, sino uno directo. Y no todo el mundo soporta un espejo así. La mujer colgó. Daniela se quedó de pie en la cocina vacía, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando los tonos cortos de la línea ocupada. Gael llegó a casa a las 10 de la noche. Olía a una loción cara y a cigarros ajenos. Él no fumaba, pero en las reuniones de negocios no pedía a los demás que se apartaran, pues lo consideraba una debilidad. Se quitó los zapatos sin desatar las agujetas y entró en la cocina, donde Daniela estaba sentada con una copa de vino. Por su mirada, era imposible saber si era la primera o no. ¿Y los niños?, preguntó él, como de costumbre, mientras se servía un vaso de agua. Están dormidos. ¿Y la niñera? Gael, llamé a una de las referencias. Él se giró, no porque estuviera alarmado, sino porque estaba sorprendido. Daniela rara vez tomaba la iniciativa en asuntos relacionados con sus decisiones. Y la mujer me dijo cosas extrañas. Que doña Tamara tiene un pasado, que a su lado uno empieza a sentir cosas que había escondido. Gael resopló. Eso se llama una abuela filósofa. Daniela, contratamos a una niñera, no a una gurú. ¿Los niños están sanos? Sanos. ¿Comieron? Sí. ¿Leo hizo la tarea? Sí. Entonces, todo funciona. No arregles lo que no está roto. Tomó su vaso de agua y se fue a su estudio. Daniela se terminó el vino y pensó que Gael había dicho esa frase, no arregles lo que no está roto, exactamente de la misma manera en que hablaba de los servidores de la oficina, de la logística o de una estrategia fiscal. Para él no había diferencia. La familia era un proyecto, los niños, una partida de gastos, y ella, la directora de operaciones a la que había contratado una vez y que ahora toleraba porque reemplazarla saldría más caro. El pensamiento era cruel. Daniela sabía que estaba exagerando. Sabía que Gael los amaba a su manera, una manera torpe y pesada,
como aman las personas a las que de niños nunca les enseñaron el significado de esa palabra. Su padre había sido de esos hombres para quienes un abrazo era una palmada en el hombro, y un «estoy orgulloso de ti», la ausencia de críticas. Gael había crecido en esa aritmética y no conocía otra. Daniela lo entendía, pero entenderlo no la reconfortaba. Mientras tanto, doña Tamara vivía en el departamento casi sin dejar rastro. Llegaba y el aire cambiaba, se volvía más cálido, más suave, como si alguien encendiera un calentador invisible. Se iba y todo volvía a su temperatura habitual. No movía las cosas del lugar, no daba consejos de crianza, no discutía con Daniela sobre si Paulina podía comer chocolate antes del almuerzo. Hacía su trabajo en silencio, con precisión, con esa dignidad discreta que es imposible de fingir. Pero Daniela observaba. No podía evitarlo. Su instinto maternal funcionaba como una alarma, reaccionando a cada desviación. Y lo notó. Un día, al volver de la tienda antes de lo habitual, Daniela se detuvo junto a la puerta entreabierta del cuarto de los niños. Doña Tamara estaba sentada en un sillón, con Paulina dormida en sus brazos. La niña se había acurrucado como un ovillo, con la cara hundida en el suéter gris de la niñera. Doña Tamara la mecía y le cantaba en voz baja una canción de cuna, no una de las que Daniela conocía, sino otra, desconocida, con palabras sencillas sobre una barca y un río tranquilo. Pero no fue eso lo que detuvo a Daniela. La detuvo el rostro de doña Tamara. Por primera vez en 2 meses, lo veía sin su habitual máscara de serenidad. La niñera estaba llorando. En silencio, sin sollozos, sin arrugar el rostro. Simplemente, las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre el cabello de Paulina, mientras sus labios seguían susurrando la canción de cuna y sus brazos continuaban meciéndola. Y en esa combinación de lágrimas y ternura había algo tan personal, tan desnudo, que Daniela retrocedió, como si hubiera mirado por accidente a través de una ventana ajena. Se fue a la cocina. Dejó las bolsas de la compra sin hacer ruido y se quedó de pie unos minutos, mirándose las manos. Luego, tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Gael. Necesitamos hablar de la niñera esta noche. Es importante. La respuesta llegó en 1 minuto. Llegaré tarde. Mañana. El mañana nunca llegó. O más bien, llegó. Pero trajo consigo una conversación muy diferente a la que Daniela había planeado. El viernes por la mañana, cuando doña Tamara acababa de llegar y estaba en la cocina preparando el desayuno de los niños. Sonó el timbre. Daniela abrió. En el umbral había un hombre de unos 35 años. Alto, con una chamarra oscura y un rostro en el que se leían varias noches de insomnio. Miró a Daniela. Luego echó un vistazo por encima de su hombro hacia el pasillo y dijo: «Buenos días. Busco a doña Tamara Fuentes. Sé que está aquí». Desde la cocina se oyó el sonido de una taza al romperse. Daniela se dio la vuelta. Doña Tamara estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la entrada. Su rostro estaba blanco, completamente blanco. Y en el suelo, en un charco de leche, yacían los pedazos de una taza infantil con un osito dibujado. «Vete», dijo doña Tamara. No a Daniela, al hombre en la puerta. Su voz era la que se usa para hablar con fantasmas. El hombre no se movió. Se quedó en el umbral, con las manos en los bolsillos de la chamarra, mirando más allá de Daniela, hacia donde doña Tamara permanecía petrificada en el fondo del pasillo. En su mirada no había agresión. Había otra cosa, algo cansado, dolido, parecido a la expresión de alguien que ha buscado un objeto perdido durante mucho tiempo y por fin lo ha encontrado. «Doña Tamara», dijo en voz baja. «2 años. Vete». «Carlos», repitió ella. Su voz no temblaba, pero se había vuelto más apagada, como si hablara desde debajo del agua. Daniela alternaba la mirada entre uno y otro. Paulina se asomó desde la cocina, con una cuchara llena de avena en la mano, y se quedó mirando con interés al desconocido. Leo estaba de pie detrás de ella, con el ceño fruncido. «¿Quién es?» «Mamá», preguntó. «Vayan a su cuarto», dijo Daniela con ese tono que los niños interpretaban sin error como «ahora mismo» y sin preguntas. Leo tomó a su hermana de la mano y se la llevó. Daniela se giró hacia el hombre. «No sé quién es usted, pero tenemos niños pequeños. Si tiene algo que hablar con doña Tamara, por favor, concierte una cita en otro lugar». El hombre asintió. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Daniela. «Carlos Fuentes. Soy su hijo». La tarjeta era sencilla, nombre y número de teléfono, sin cargo ni empresa. Daniela la tomó con 2 dedos y miró a doña Tamara. Ella seguía en el pasillo, apoyada contra la pared.
Su rostro ya no estaba blanco, sino gris, como si toda la sangre se le hubiera ido no solo de la superficie, sino de algún lugar mucho más profundo. Su hijo, repitió Daniela. Esperaré abajo, dijo Carlos. En el coche. Dile a mi madre que le doy el tiempo que necesite, pero hoy vamos a hablar. Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Sin esperar respuesta, Daniela cerró la puerta y se giró. Doña Tamara ya estaba recogiendo los trozos de la taza del suelo, barriéndolos con la mano hacia un recogedor. Sus manos se movían de forma mecánica. Precisa. Doña Tamara. Lo siento, dijo la niñera sin levantar la vista. Deme 15 minutos. Alimento a los niños. Me cambio y me voy. No tiene que pagarme este mes. No estoy hablando del dinero. Daniela se agachó a su lado. Le dijo, vete. ¿Le tiene miedo? Doña Tamara finalmente la miró. Sus ojos estaban secos. Pero en ellos había algo que hizo que Daniela olvidara todas sus preguntas. No, no le tengo miedo a él. Me tengo miedo a mí misma cuando estoy cerca de él. Se levantó, vació los trozos en el bote de basura y se fue a la cocina. Un minuto después, se oyó desde allí su voz serena y tranquila. Leo, Paulina, el desayuno. La avena se enfría. Como si no hubiera pasado nada. Gael no se enteró de la visita de Carlos hasta la noche. Daniela se lo contó brevemente, ciñéndose a los hechos, como a él le gustaba. Así que nuestra niñera tiene un hijo adulto con el que no ha hablado en 2 años, resumió él, tamborileando los dedos sobre la mesa. Y eso me preocupa. Un hijo adulto que busca a su madre. Una madre que se esconde de él, que vive sin dejar rastro en internet, que trabaja por una miseria, cambiando de familia. Quizá es alcohólico o drogadicto. Quizá ella se fue porque él le robaba dinero. Hay 1000 razones. Daniela, no es nuestro asunto. Trabaja con nuestros hijos. Eso lo convierte en nuestro asunto. Gael se reclinó en la silla y se frotó el puente de la nariz. Ese gesto significaba que estaba cansado de discutir y que iba a tomar una decisión para cerrar el tema. Está bien. Le llamaré a ese Carlos. Hablaré con él. Si es un tipo inestable, le prohibiremos venir. Si no, averiguaré qué pasa. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, ve a dormir. Yo me encargo. Daniela se fue a la recámara, pero no se durmió. Se quedó acostada con los ojos abiertos, escuchando la voz apagada de Gael desde el estudio. Él llamó de inmediato, en eso no se le podía reprochar nada. Siempre hacía lo que prometía, aunque fuera sin calidez, como quien cumple una cláusula de un contrato. La conversación duró 12 minutos. Daniela lo cronometró con el reloj de la mesita de noche. Luego, Gael guardó silencio, y ella lo oyó caminar por el pasillo, detenerse frente a la puerta de la recámara y quedarse allí un momento. No entró. Siguió de largo hacia la cocina. Sonó un vaso. Se estaba sirviendo algo más fuerte que agua. Por la mañana, Gael estaba diferente. No enojado, no preocupado, pensativo. Para un hombre que organizaba todo en su mente en 30 segundos. Estar pensativo era un estado inusual y, por lo tanto, alarmante. ¿Qué te dijo?, preguntó Daniela, poniéndole una taza de café delante. Gael revolvió el azúcar. 2 vueltas de la cucharita. 3. 4. Nunca revolvía más de 2. Doña Tamara tenía una hija, dijo finalmente. La menor, Sofía, murió hace 3 años. Tenía 6. Daniela se sentó. ¿Qué pasó? Una enfermedad larga. Algo hereditario. Carlos no entró en detalles. Dijo que su madre se derrumbó después de la muerte de Sofía. Dejó su trabajo, vendió el departamento, regaló sus cosas. Él intentó ayudarla, pero ella lo apartó por completo. Cambió de número, se mudó, no dejó dirección. Llevaba 2 años buscándola. Dios mío, susurró Daniela. Es un buen tipo. Trabaja como ingeniero. Casado. Un hijo. No bebe. No es violento. Solo quiere recuperar a su madre. Dice que ella se está castigando a sí misma, que se refugia en familias ajenas, se encariña con niños ajenos y luego se va, porque cree que no se lo merece. ¿Qué no se merece qué? Amor, una familia, estar cerca. Gael lo dijo con la misma neutralidad con la que leía una factura, pero Daniela vio que sostenía la taza con ambas manos, cuando normalmente lo hacía con una. Escondía su expresión detrás del vapor. ¿Y qué has decidido?, preguntó Daniela. Nada todavía. Hace bien su trabajo. Los niños la quieren. No le debemos nada más que su sueldo. Es su asunto familiar. Gael, ¿qué?
Te das cuenta de que Paulina tiene 4 años, ¿verdad? La misma edad que tenía Sofía cuando se enfermó. Gael dejó la taza sobre la mesa. El café se derramó en el plato. Me doy cuenta, dijo en voz baja. Estuve pensando en eso toda la noche. Doña Tamara llegó el lunes, como de costumbre, puntualmente a las 8. Con el mismo abrigo gris, el mismo bolso pequeño, el mismo «buenos días» sereno. Ni una palabra sobre el incidente del viernes, ni una pregunta, ni una disculpa, ni un intento de explicación. Como si el hombre en el umbral, Carlos, su hijo, carne de su carne, hubiera sido una aparición, un espejismo, un error en la matriz. Daniela no sabía cómo comportarse. Se quedó de pie en la entrada mientras doña Tamara se quitaba los zapatos, sintiéndose como una adolescente que ha descubierto un secreto de adultos y ahora no sabe qué hacer con él. Doña Tamara, empezó. Sé que lo sabe, dijo ella con calma, sin levantar la vista. Carlos habló con su esposo. Vi su coche anoche. Se estaciona frente a la casa. Daniela guardó silencio. Si quiere que me vaya, continuó doña Tamara, enderezándose, me iré, sin resentimientos. Está en su derecho. No quiero que se vaya. Los niños se acostumbrarán. Siempre se acostumbran. Somos nosotros, los adultos, los que no sabemos cómo hacerlo. Lo dijo no con amargura, sino con una certeza cansada, como alguien que ha comprobado esa afirmación en carne propia. Quiero que hable con Carlos, dijo Daniela. No por nosotros. Por usted. Doña Tamara levantó la vista hacia ella. En sus ojos brilló la sorpresa. La primera en todos estos meses. No sabe lo que está pidiendo. Entonces, cuénteme. La niñera guardó silencio durante un largo rato. Desde el cuarto de los niños se oía la voz de Paulina, que le explicaba las reglas de un juego a su oso de peluche. Un sonido pacífico y cálido. Un sonido que hizo que doña Tamara se estremeciera, como si la hubieran golpeado. Cuando Sofía estaba enferma, comenzó a hablar en voz baja. Los últimos 6 meses solo pedía una cosa, que yo estuviera con ella. No médicos, no medicinas. A mí. Y yo trabajaba, tomaba turnos extra en el kinder porque necesitábamos dinero para el tratamiento. Y Carlos ayudaba, pero a mí me parecía poco. Creía que si ganaba un poco más, si pagaba a otro especialista, otro procedimiento, la salvaría. Estaba contando dinero en lugar de contar los días. Hizo una pausa. Daniela se quedó de pie, con la mano en la garganta, sin moverse. Sofía murió un miércoles por la mañana, continuó doña Tamara. Y yo estaba en el trabajo. Me llamaron. Fui corriendo. Pero, ¿sabe qué es lo peor? No que muriera, sino que lo último que me pidió, mamá, quédate conmigo, no lo cumplí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Daniela. No se dio cuenta. Por eso me alejé de Carlos. No porque él tenga la culpa, sino porque cada vez que me mira, veo el perdón en sus ojos. Y el perdón es lo más insoportable que existe en el mundo cuando te perdonan por algo que tú misma no eres capaz de perdonarte. Después de esa conversación en la entrada, algo cambió. No de golpe, sino lentamente, como placas tectónicas que se deslizan 1 milímetro al año pero que un día derrumban montañas. Daniela dejó de vigilar a doña Tamara. No porque dejara de preocuparse, sino porque la preocupación fue reemplazada por otro sentimiento para el cual no encontró nombre de inmediato. ¿Compasión? No, era demasiado superficial. ¿Reconocimiento? Eso se acercaba más. Miraba a esa mujer silenciosa, gris, invisible, y veía en ella algo familiar, la misma costumbre de disolverse en las necesidades de los demás, la misma disposición a desaparecer para no molestar. La misma convicción de que el propio dolor es una inconveniencia que debe ocultarse para no cargar a los demás. Mientras tanto, doña Tamara seguía llegando cada mañana. Trabajaba con la misma calma y precisión, pero la delgada pared entre ella y Daniela se había agrietado. A veces, cuando los niños dormían la siesta, tomaban té en la cocina. Doña Tamara contaba cosas con moderación, como lo hacen las personas que han perdido la costumbre de ser escuchadas. La enfermedad de Sofía resultó ser congénita, un raro trastorno genético que no se manifestó de inmediato. Los primeros 2 años, la niña creció como cualquier otra, pero luego su cuerpo empezó a fallar. Le diagnosticaron la enfermedad cuando Sofía cumplió 4 años. De ahí el paralelismo que Gael había captado con la precisión de un hombre acostumbrado a sumar cifras. 4 años, la edad en que el mundo se derrumba. 2 años de lucha, de hospitales interminables, de esperanzas y desesperación. Y el final, que llegó en silencio, de forma cotidiana, un miércoles por la mañana, mientras doña Tamara servía platos con desayuno a niños ajenos en las instalaciones de un kinder.
¿Dónde vive ahora?, preguntó Daniela un día, intentando que la pregunta sonara casual. Rento un cuarto, respondió doña Tamara. No muy lejos de aquí, con una señora mayor. Ella necesita el dinero del alquiler. Y yo, un techo. Apenas nos vemos. ¿Y el dinero del departamento? Doña Tamara guardó silencio. Una parte la usé para pagar las deudas del tratamiento. La otra parte se la di a Carlos. Para su familia. No quería aceptarla, pero no le dejé otra opción. Se la transferí a su cuenta y cambié de número. Daniela asintió. El cuadro se completaba. La mujer había cortado metódicamente todo lo que constituía su vida anterior: dinero, vivienda, lazos con su hijo, con su nieto, que ahora, según Carlos, tenía 3 años y a quien doña Tamara nunca había visto. Había construido un vacío a su alrededor y se había instalado en él como en una celda monacal, dejándose solo una posibilidad: cuidar de niños ajenos. No era una vida, era una penitencia. Para marzo, doña Tamara llevaba ya 5 meses trabajando con los Ramírez. Leo, que al principio no le había prestado atención, ahora le esperaba junto a la puerta por las mañanas para contarle lo que había soñado. Paulina se negaba a dormir sin su canción de cuna, esa sobre la barca y el río tranquilo. Y doña Tamara cantaba, ya sin llorar, pero con la misma expresión de quien sostiene en sus manos algo frágil y precioso. Carlos ya no se presentaba en la puerta, pero a veces Daniela veía un coche azul oscuro estacionado al otro lado de la calle. Él esperaba, paciente, obstinado, con esa constancia silenciosa que solo tienen las personas acostumbradas a proyectos a largo plazo. Un ingeniero, que incluso en la vida pensaba en términos de estructuras, carga, margen de resistencia, el punto en el que el material cede. Un día, Daniela se acercó a su coche y golpeó la ventanilla. Carlos la bajó, sin sorprenderse. ¿Cómo está ella?, preguntó él. Mejor, creo que mejor. ¿Habla con usted? Sí, poco a poco. Él asintió, mirando hacia las ventanas del departamento. Seguro se pregunta cómo supe la dirección. Todos lo hacen. Lo pensé, admitió Daniela. Paga el alquiler de su cuarto desde su cuenta bancaria. Una transferencia al mes. Yo trabajé en una empresa que da servicio a los sistemas de seguridad de los bancos. No a que nada, sonrió al ver la expresión de ella. Pero todavía tengo conocidos. Uno de ellos vio la transacción. El nombre de la calle estaba en el concepto del pago. Mi madre puso la dirección de la dueña del cuarto como beneficiaria. Después de eso, solo fue cuestión de venir todos los días y esperar a verla salir de algún edificio. 2 semanas después, la seguí hasta su casa. Y eso es todo. Cree que no los merece a ustedes, dijo Daniela. Carlos apretó el volante. Lo sé. Toda su vida ha pensado que tiene que ganarse el derecho a ser amada. Nuestro padre la educó así. Era un hombre estricto. No malo, no, pero de esos que creen que los elogios te hacen débil. Mi madre creció con la convicción de que el amor es un salario. Solo lo recibes si has trabajado por él. Y cuando Sofía murió, mi madre decidió que no había trabajado lo suficiente. Es injusto. El dolor es injusto en general. Se quedaron en silencio. Carlos sacó una foto de la guantera y se la pasó a Daniela. Una niña pequeña con rizos oscuros, con un vestido amarillo, riendo a la cámara. Le faltaba un diente. Es Sofía. Y le mostró una segunda foto, es mi hijo. Mateo. Tiene 3 años. Nunca ha visto a su abuela. Daniela le devolvió las fotos y se fue sin mirar atrás. Lloró en el elevador, secándose la cara con la manga de su chamarra. En abril, Gael instaló cámaras. No por desconfianza hacia la niñera, sino por su costumbre de controlar todo. Las colocó por todo el departamento en una sola tarde, cuando Daniela se había llevado a los niños a casa de su madre para pasar el fin de semana. En la entrada, en la sala, en la cocina y en el cuarto de los niños. Pequeñas, discretas, con grabación en un servidor en la nube. Le dijo a Daniela que era, por si acaso. A doña Tamara no le dijo nada. No es justo, dijo Daniela. Es mi casa y son mis hijos, atajó Gael. Tengo derecho. ¿Y la confianza? La confianza no cancela las cámaras. Las cámaras cancelan las dudas. La frase era totalmente de su estilo, clara, lógica y completamente desprovista de empatía. Daniela no discutió. En 11 años, había aprendido a distinguir los muros que se podían mover de los muros de carga. Las cámaras eran un muro de carga. El mes transcurrió sin incidentes. Gael revisaba las grabaciones una vez a la semana, más por costumbre, como quien revisa informes. Doña Tamara alimentaba, paseaba, leía,
acostaba a los niños. Todo normal, todo según el protocolo. Gael ya empezaba a olvidarse de las cámaras, como se olvidaba de cualquier mecanismo que funcionaba correctamente. Y entonces, un jueves por la noche, sonó su teléfono. El número era desconocido. Gael no solía contestar esas llamadas, acostumbrado a que todo lo importante llegara a través de su secretaria, pero algo le hizo pulsar el botón de responder. Quizá era la hora, casi las 11 de la noche. Quizá fue un presentimiento, algo en lo que nunca había creído pero que, aún así, existía, como la electricidad en las paredes, invisible hasta que te da una descarga. Bueno, Gael Ramírez. La voz era de un hombre. Desconocida. Apagada. Sí. ¿Quién habla? Usted contrató a una mujer llamada Tamara Fuentes. ¿Cierto? No era una pregunta. Era una afirmación. Sí, dijo Gael, enderezándose en su sillón. ¿Y usted quién es? Silencio. 1 segundo. 2. 3. Gael oía la respiración al otro lado de la línea. Regular. Ni pesada ni nerviosa. La respiración de alguien que se controla a sí mismo. Revise las cámaras del cuarto de los niños, dijo la voz. La grabación de ayer. A partir de las 3 de la mañana. ¿Qué? Revise las cámaras del cuarto de los niños. La grabación de ayer. A partir de las 3 de la mañana. Y no se lo muestre a su esposa. La llamada se cortó. Gael se quedó sentado, mirando la pantalla apagada de su teléfono. El corazón le latía con fuerza por primera vez en mucho tiempo. No por la cafeína. No por la tensión de una negociación, sino por algo primitivo. Animal. Que hace que las pupilas se contraigan y el estómago se enfríe. Daniela dormía. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Abrió la aplicación de las cámaras en su laptop. Buscó la grabación del día anterior del cuarto de los niños y avanzó hasta las 3 a.m. Al principio, nada. Una habitación oscura. 2 camas. La luz tenue de una lámpara de noche con forma de luna. Leo duerme de lado, con la cobija a los pies. Paulina está acurrucada, abrazando a un gato de peluche. 3:12 a.m. La puerta del cuarto se abre. Gael se inclinó hacia adelante. En la habitación entró doña Tamara. No llevaba pijama ni ropa de casa, sino el mismo suéter gris y los pantalones oscuros con los que venía a trabajar. No se había ido por la noche. Se había quedado en el departamento. Gael sintió una ola de frío recorrerle el cuerpo. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Observó. Doña Tamara se acercó a la cama de Paulina y se quedó de pie un momento. Luego, lenta, cuidadosamente, se arrodilló junto a la cama. Extendió la mano. No hacia la niña. No, sino hacia la mesita de al lado, donde había un vaso de agua y el pasador con una mariposa de Paulina. Tomó el pasador. Se lo llevó a los labios. Cerró los ojos y empezó a hablar. Gael subió el volumen. La voz era apenas un susurro, dirigido a la oscuridad. Perdóname, mi Sofía. Perdóname. Mamá está aquí. Mamá está cerca. Mamá ya no se va a ir a ninguna parte. Gael detuvo la grabación. Se quedó sentado, inmóvil, en el silencio de su estudio. En la pantalla, la imagen congelada. Una mujer arrodillada junto a la cama de una niña ajena, apretando contra sus labios un pasador infantil, con un rostro en el que se reflejaba un dolor tan profundo que incluso la cámara, un ojo de cristal sin alma, habría apartado la mirada si hubiera podido. Gael no durmió en toda la noche. Se quedó en su estudio, revisando las grabaciones de las cámaras. No solo de la noche anterior, sino de todo el mes. Rebobinaba, ponía pausa, volvía a rebobinar, buscaba y encontró. No era la primera vez que doña Tamara se quedaba a pasar la noche. La cámara de la entrada mostró que en las últimas 4 semanas, no se había ido por la noche en 3 ocasiones. El patrón era el mismo. Esos días, Daniela acostaba a los niños temprano, a las 7, y se iba a su clase de yoga, a la que había empezado a asistir en febrero por recomendación de una amiga. Regresaba a las 9. Gael llegaba después de las 10. Entre las 7 y las 9, el departamento estaba vacío, a excepción de los niños dormidos. Doña Tamara, en lugar de irse a las 6 como de costumbre, se quedaba. Pero no se escondía, se metía en el baño, donde no había cámaras, y se sentaba allí en silencio, esperando a que Daniela se fuera. Luego salía, revisaba a los niños, se sentaba en el sillón junto a la cama de Paulina y pasaba allí 2 horas, hasta que oía el sonido de la llave en la cerradura. Entonces,
rápida y silenciosamente, se escabullía por la puerta principal mientras Daniela se quitaba los zapatos en la entrada. Pero ayer algo había salido mal. Daniela no fue a yoga. Le dolía la espalda y se acostó temprano, después de tomar un analgésico. Doña Tamara, al parecer, no lo sabía. Se quedó siguiendo su patrón habitual, esperó en el baño hasta las 8, luego salió y descubrió que Daniela ya estaba durmiendo en su recámara. Probablemente, tuvo miedo de irse y despertarla, así que se quedó hasta la mañana, y a las 3 de la madrugada, entró en el cuarto de los niños. Gael cerró la laptop. La lógica era clara. No había malas intenciones, no había una amenaza. Había una mujer que había perdido a su hija y que iba por la noche a ver a una niña ajena porque no podía evitarlo. Porque el silencio de su cuarto alquilado era insoportable. Porque el olor del cabello de una niña, el calor de un cuerpo dormido cerca, la respiración acompasada, todo eso era una droga. Y ella había tenido una recaída, como las personas que han aguantado demasiado tiempo. Lo entendía con la cabeza. Pero su instinto paternal, ese que no sabía que tenía hasta que nació Leo y que resultó ser más fuerte que cualquier lógica empresarial, le decía otra cosa. En su casa, por la noche, junto a sus hijos, había una persona que no debía estar allí. Son cuáles fueran las razones. Por la mañana, antes de tomar una decisión, Gael se ocupó del segundo asunto, la llamada. Alguien sabía de las cámaras. Alguien había visto la grabación o sabía que doña Tamara se quedaba por la noche. Alguien cuya voz Gael no había reconocido. Llamó a Carlos. Él contestó al segundo timbrazo. Soy Gael Ramírez. Usted me llamó anoche. Cerca de las 11. ¿De un número desconocido? No, respondió Carlos. No fui yo. ¿Pasó algo? La voz era diferente. Gael recordaba su conversación de 12 minutos. Carlos hablaba más suave, con una ligera ronquera. El que llamó anoche tenía una voz más seca, más plana. Era otra persona. ¿Quién más sabe que su madre trabaja con nosotros? Carlos guardó silencio. Nadie. Bueno, mi esposa lo sabe. ¿Y mi padre? ¿Su padre está vivo? Vivo. Dejó a mi madre cuando yo tenía 20 años. Es una larga historia. Mire, es una historia complicada. Tengo tiempo, dijo Gael. Y por primera vez en su vida. Esas palabras no eran una fórmula de cortesía profesional. Realmente estaba dispuesto a escuchar. Mi padre se llama Pablo Andrade. Se fue de casa cuando yo tenía 20. Sofía aún no había nacido. Mi padre es un hombre difícil. No cruel, más bien duro. De los que creen que las emociones son una debilidad. Fue militar y luego trabajó en seguridad privada. Cuando Sofía nació, algo se rompió entre él y mi madre. Mi padre quería un hijo, y tuvo una segunda hija. Mi madre lo sentía. Ella siempre ha sentido demasiado. ¿Habla con ella? No. Después del divorcio. No. Pero cuando Sofía murió, vino al funeral. Se quedó a un lado. No habló con nadie. Se fue justo después. Y luego, Carlos se calló. ¿Qué pasó luego? Empezó a llamarme. Una vez al mes. Preguntaba por mi madre. Al principio pensé que le había remordido la conciencia. Le decía que no sabía, que le había perdido el rastro. Él escuchaba y colgaba. La última vez que llamó fue hace 2 semanas. Le conté que había encontrado a mi madre, que trabajaba como niñera en una familia. No le dio mi nombre ni mi dirección, pero pudo haberlos encontrado, concluyó Gael. Pudo. Él sabe cómo encontrar gente. Era su trabajo. Gael colgó y se reclinó en su sillón. Así que, él es marido. Un hombre con el que doña Tamara no se había visto en 15 años. Un hombre que, tras la muerte de su hija menor, empezó a llamar a su hijo para preguntar por su exesposa. Un hombre que encontró la dirección, que supo de las cámaras. Un exmilitar, especialista en seguridad, para quien los sistemas de videovigilancia eran una herramienta de trabajo. Gael comprobó el modelo de las cámaras, el servicio en la nube, una suscripción estándar. La contraseña, la misma que usaba para la mitad de sus cuentas. Para alguien con experiencia en seguridad, una puerta abierta. Pablo Andrade no solo había encontrado a su exesposa. Había hackeado las cámaras. Había estado observando. Daniela se enteró de todo esa misma noche. Gael rompió la instrucción del desconocido, no se lo muestre a su esposa, sin dudarlo. Había cosas de las que podía no hablar, problemas de trabajo, cansancio, sus propias dudas. Pero lo que concernía a la seguridad de sus hijos, nunca. Le contó todo. Las visitas nocturnas de doña Tamara, la llamada, lo de Pablo Andrade. Daniela escuchó en silencio, sin interrumpir, sin hacer preguntas, sin llorar.
Cuando Gael terminó, se levantó y se acercó a la ventana. Miró durante un largo rato la calle oscura, las luces de los faroles, la banca vacía frente a la entrada. La está vigilando, dijo Daniela finalmente. Todo indica que sí. Tuvo acceso a las cámaras. La observó venir por la noche a ver a Paulina. La observó llorar y hablar con su hija muerta. ¿Y te llamó a ti? Sí. ¿Para qué? Gael no respondió de inmediato. Esa pregunta lo había atormentado todo el día. Si Pablo Andrade quería hacer daño, ¿por qué advertir? Si quería ayudar, ¿por qué espiar? Si quería recuperar a su exesposa, ¿por qué 15 años de silencio? Creo, dijo Gael, lentamente, eligiendo las palabras con una cautela inusual en él, que ni él mismo sabe para qué. Es un hombre que durante 15 años fingió que no le importaba nada, y luego murió su hija, esa que no quería, la que consideraba un extra. Y todo sobre lo que había construido su identidad, el control, la dureza, la distancia, se derrumbó. Pero no sabe hacerlo de otra manera. No sabe llegar y decir las cosas. Así que hace lo único que sabe hacer, observar, controlar, intervenir desde lejos. Daniela se giró. ¿Estás hablando de él o de ti? La pregunta quedó flotando en el aire. Gael abrió la boca y la volvió a cerrar. Miró a su esposa y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a la directora de operaciones. No vio una parte familiar del decorado, sino a la mujer que le había hecho la pregunta más precisa de su vida. Quizá, dijo en voz baja, también de mí. Estaban en lados opuestos de la habitación. Él, junto a su escritorio, ella, junto a la ventana. Entre ellos había 3 metros de parqué, 11 años de matrimonio y toda una vida de palabras no dichas. Daniela dio un paso. Luego otro. No la vamos a despedir, dijo. Lo sé. Y no nos vamos a quedar callados. Ni sobre las visitas nocturnas. Ni sobre Pablo Andrade. Ni sobre las cámaras. Le diremos todo. Y que ella decida. Y si se va, pues se irá. Pero al menos será su elección. Una elección real. No una huida. Gael asintió. Luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se acercó a Daniela y la abrazó. Torpemente, con pesadez, como abrazan las personas que han perdido la costumbre, y hundió la cara en su cabello. Daniela se quedó quieta. Luego le puso las manos en la espalda y permaneció así, sin moverse, sintiendo el latido de su corazón, rápido, asustado, nada profesional. Tengo miedo, dijo él. Daniela no preguntó de qué. Sabía que tenía miedo de parecerse a Pablo Andrade, de que sus hijos algún día hablaran de él con las mismas palabras. No cruel, pero duro. Las emociones son una debilidad, los elogios te hacen débil. Tenía miedo de que la aritmética en la que vivía no fuera un sistema de eficiencia, sino una jaula. Lo resolveremos, dijo ella. Juntos. La palabra, juntos, resonó en esa habitación por primera vez en mucho tiempo. La conversación con doña Tamara fue programada para el sábado. Los niños estaban con su abuela. Daniela los llevó por la mañana, diciéndole a su madre que ella y Gael necesitaban arreglar unas cosas de la casa. Su madre no le creyó. Daniela lo vio en sus ojos, pero no insistió. Era una mujer sabia. Sabía que los hijos adultos solo dejan entrar a sus padres en sus problemas cuando están listos. Doña Tamara llegó a las 10. Sin bolso. Por primera vez. Sabía por qué la habían llamado. O lo intuía. Las personas acostumbradas a las pérdidas sienten la aproximación de la siguiente con una certeza infalible. Se sentaron en la cocina. Gael preparó café. Por primera vez en todo su matrimonio. Lo hizo él mismo en lugar de pedírselo a Daniela. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Daniela lo notó. Ahora lo notaba todo. Doña Tamara, empezó Gael. Instalé cámaras en el departamento hace un mes. No se lo dije. No fue justo. Y le pido una disculpa. La niñera estaba sentada muy derecha, con las manos alrededor de su taza. No se estremeció. No palideció. Solo apretó un poco los dedos. Sé lo de las cámaras, dijo con calma. Las vi al tercer día. Son pequeñas. Pero trabajé en un kinder donde también las pusieron. Aprendí a verlas. Gael intercambió una mirada con Daniela. Sabía que le estaban grabando y, aún así, se quedó por la noche. Doña Tamara bajó la vista. Sí. ¿Por qué? Un largo silencio. Afuera. Pasó un autobús. Sonó la campana de un camión de basura. Un niño rió en el patio. Los sonidos normales de una mañana normal, que hacían que el silencio en la cocina pareciera aún más denso. Porque no me importaba, dijo ella finalmente. No, no es eso. En el fondo, quería que me vieran.
que alguien me viera. Llevo 2 años viviendo como si no existiera. Cambio de familia, llego, me voy, y nadie ve lo que me está pasando. Pero una cámara sí ve. No aparta la mirada, no dice, no es mi asunto. Simplemente graba. Y pensé, que al menos algo registre que existo. Daniela se tapó la boca con la mano. Gael estaba sentado inmóvil, y solo un tic en su mandíbula delataba que las palabras de la niñera habían llegado a un lugar al que no dejaba entrar a nadie. Doña Tamara, dijo él. ¿Alguien la llamó anteayer? ¿Un número desconocido? ¿Voz de hombre? No. ¿Por qué? Recibí una llamada. Me dijeron que revisara las cámaras del cuarto de los niños. La grabación de la noche. Y que no se lo mostrara a mi esposa. El rostro de doña Tamara cambió. Lentamente. Como cambia el cielo antes de una tormenta. No de golpe, sino capa por capa, matiz por matiz. ¿Cómo era la voz? Preguntó en voz baja. Plana, seca, de pocas palabras. Ella cerró los ojos. Pablo, susurró. La historia de Pablo Andrade resultó ser más complicada de lo que Carlos había contado. Gael lo llamó ese mismo día y Carlos, al darse cuenta de que su padre había salido de las sombras, le dio más detalles. Hablaba de forma entrecortada, con largas pausas, como alguien que pronuncia en voz alta por primera vez lo que ha callado durante años. Pablo Andrade se había ido de casa cuando Carlos tenía 20 años. Se fue, pero no se divorció. Simplemente, una mañana hizo una maleta, dijo, necesito tiempo, y desapareció. Vivía por su cuenta, enviaba dinero, a veces llamaba a su hijo, conversaciones breves y secas de 3 frases. Tamara lo esperó 1 año, 2, 5. No pidió el divorcio, no buscó a nadie más. Esperaba, como se espera un tren en un andén vacío, sin horario, sin garantías, simplemente porque un día él prometió volver. Luego, 8 años después de su partida, sucedió algo inesperado. Pablo llamó, no a Carlos, sino a Tamara. Le pidió que se vieran. Ella fue. Hablaron toda la noche. Él dijo que se arrepentía. Ella dijo que estaba cansada de arrepentirse. Él dijo que quería intentarlo de nuevo. Ella no respondió, pero tampoco se negó. Sofía nació 1 año después. Pablo tenía 54 años, Tamara, 43. Una hija tardía, inesperada, imposible. Carlos, que para entonces tenía 29 años, dijo que su madre, por primera vez en mucho tiempo, parecía feliz. Pero Pablo no volvió de verdad. Vivía a ratos con ellos, a ratos por su cuenta. Aparecía y desaparecía. Veía a Sofía esporádicamente. Cuando la niña cumplió 2 años, Tamara pidió el divorcio ella misma, cansada de ese vaivén. El divorcio se tramitó rápido, sin escándalos. Pablo firmó los papeles y volvió a desaparecer. Sofía tenía 3 años cuando todo terminó definitivamente. De eso habían pasado 6 años. Carlos contaba la historia con voz serena, pero Gael podía oír detrás de cada palabra al niño que durante 20 años vio como su madre amaba a un hombre que no sabía amar de vuelta. Y él, Gael, escuchaba y pensaba en Daniela, en cómo ella había esperado de él durante 11 años algo que él no sabía dar, o creía que no sabía. Cuando Sofía murió, continuó Carlos, mi padre vino al funeral. Ya se lo conté, se quedó a un lado, en silencio. Pero después de eso empezaron las llamadas. 1 vez al mes, luego más seguido. Preguntaba por mi madre, cómo estaba, dónde estaba, qué era de ella. Yo estaba enojado. Durante 15 años no pudo estar cerca, y de repente, esa preocupación. Y usted le contó que había encontrado a su madre, dijo Gael. Sí, hace 2 semanas. No pensé que fuera a hacer algo. No le di la dirección. Solo mencioné que trabajaba como niñera en una familia con 2 niños, pero parece que con eso le bastó. Siempre supo encontrar gente con detalles mínimos. Años de servicio. Doña Tamara escuchó todo esto en silencio. Gael le relató la conversación con Carlos, completa, sin omitir nada. Daniela estaba sentada a su lado, lista para intervenir, para apoyar, para sostenerla, pero no fue necesario. Cuando Gael terminó, doña Tamara se levantó y se acercó a la ventana. Miró la calle durante un largo rato. Luego dijo, toda su vida fue así, parado detrás de un muro, mirando por una rendija. Quería estar cerca, pero no sabía cómo entrar. Y el muro lo construyó él mismo. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Daniela. No lo sé. Por primera vez en 3 años. No lo sé. Antes todo era simple, huir, esconderme, castigarme. Pero ahora. No terminó la frase. Sonó el teléfono.
El teléfono fijo de la casa, que nadie había usado en meses. Los tres miraron el aparato, que estaba en un estante junto a la entrada de la cocina. Gael contestó. Soy Pablo, dijo la voz. La misma voz plana, seca, controlada. Sé que ella está ahí. No pido que me dejen entrar. Pido que le pasen un mensaje. Gael miró a doña Tamara. Ella seguía junto a la ventana, con las manos entrelazadas frente a ella. Había palidecido, pero no apartó la vista. Asintió. Gael activó el altavoz. Tamara, dijo la voz. Y en ese simple nombre, sin apellidos, sin formalidades, había tanto contenido que el aire de la cocina se volvió pesado. Tamara, vi la grabación. ¿Cómo te sientas junto a esa niña? ¿Cómo hablas con Sofía? Silencio. Llevo 3 noches sin dormir, continuó. Veo esa grabación una y otra vez. Y pienso yo tampoco me despedí de ella. Estuve en el funeral pensando que si no lloraba, significaría que podía soportarlo. Y lo soporté. ¿Y de qué sirvió? La voz no temblaba, pero en ella habían aparecido grietas, diminutas, como en la porcelana vieja que parece intacta pero que se deshace en cuanto la tocas. Te estás castigando, dijo Pablo Andrade. Lo sé, porque yo hago lo mismo, solo que de otra manera. Tú te alejas de los vivos, y yo nunca me acerco a ellos. El resultado es el mismo. Doña Tamara permanecía inmóvil, con la palma de la mano apoyada en el cristal. Las lágrimas corrían, pero no emitía ningún sonido. No pido que me perdones, continuó la voz. No pido que vuelvas. Solo pido una cosa, no desaparezcas. Carlos tiene un hijo. Mateo. Tiene 3 años. Él se merece una abuela. Y tú te mereces ser una abuela. Y yo merezco al menos saber que estás viva. Doña Tamara se acercó al teléfono. Gael y Daniela retrocedieron al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo, como personas que entienden que en ese momento sobran. Pablo, dijo ella. Y la voz se le quebró en la segunda sílaba. Pablo, cada noche veo su cara. Sonríe. Y luego dice, mamá, quédate conmigo. Y no puedo quedarme, porque ya no está. Y pensé que, como no pude estar con ella entonces, no tengo derecho a estar con nadie. Nunca. Lo sé, dijo él, porque yo pensé lo mismo toda mi vida. Mucho antes de Sofía. Creía que si estaba cerca, lo arruinaría todo. Que si me iba, al menos no haría daño. Y resultó ser todo lo contrario. Una larga pausa. Daniela estaba de pie en el umbral de la cocina, sosteniendo la mano de Gael. Él no la retiró, la sujetaba con fuerza. No con el apretón firme de un hombre de negocios, sino como quien se aferra a una barandilla al borde de un precipicio. Quiero ver a Mateo, dijo doña Tamara. Y en esas palabras había tal esfuerzo, como si estuviera levantando algo inmensamente pesado, no físicamente, sino en su interior, en ese lugar donde durante 3 años había reposado la piedra que ella misma se había echado encima. Llama a Carlos, dijo Pablo Andrade. Te está esperando. Lleva 2 años esperando. ¿Y yo? Silencio. Yo intentaré aprender a entrar por la puerta en lugar de quedarme detrás del muro. Colgó. Doña Tamara se quedó de pie, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando los tonos cortos de la línea, sin bajarlo, como si temiera que, si lo hacía, la conexión se rompería para siempre. Doña Tamara llamó a Carlos ese mismo día. La conversación duró 40 minutos. Daniela no oyó ni una palabra. Doña Tamara salió al descanso de la escalera. Pero cuando la niñera regresó, su rostro era otro. No feliz, no. Para la felicidad aún faltaba mucho. Pero estaba vivo. Por primera vez en todo ese tiempo, vivo. El domingo siguiente, doña Tamara fue a ver a su hijo. Regresó el lunes. Llegó a trabajar con los ojos hinchados y una foto en el teléfono, un niño de rizos oscuros, como los de Sofía, riendo a la cámara mientras mostraba un dinosaurio de plastilina. Mateo, le dijo a Daniela, enseñándole la foto, se parece a Sofía. Tiene los mismos ojos. Daniela miró la foto y no dijo nada. Simplemente la abrazó. Rápido, fuerte, como se abraza a alguien a quien casi has perdido. Doña Tamara trabajó con los Ramírez unas semanas más y luego renunció por su cuenta, con calma, avisando con 2 semanas de antelación. Dijo que se mudaría más cerca de Carlos, que quería ver a su nieto no solo los domingos, sino todos los días. Que había encontrado trabajo en un kinder cerca de la casa de su hijo, con un sueldo normal. Paulina lloró durante 3 días. Leo no dijo nada, pero en su cuaderno,
Entre los problemas de matemáticas, Daniela encontró un dibujo, una mujer de gris, pero esta vez con rostro, ojos, nariz, una sonrisa. Al lado, una firma con letra torpe, Doña Tamara. Gael miró el dibujo durante un largo rato, luego lo guardó en un cajón de su escritorio. No lo tiró, no lo olvidó en un estante. Lo guardó, con cuidado, como algo que debía conservarse. Esa tarde, llegó a casa a las 7, no a las 10, no a las 11, a las 7. Se quitó los zapatos, desatando las agujetas. Entró en el cuarto de los niños, donde Paulina dibujaba y Leo leía. Papá, dijo Leo sin levantar la vista. Llegaste temprano. Sí, dijo Gael. Hoy llegué temprano. Se sentó en el suelo junto a su hija. Paulina levantó la vista hacia él con la misma curiosidad sin ceremonias con la que una vez había examinado a Doña Tamara. ¿Quieres dibujar?, preguntó. Gael tomó un lápiz. Amarillo. El mismo que Paulina le había ofrecido una vez a la niñera. Trazó una primera línea en el papel, torcida. Insegura. Nada profesional. Claro que sí, dijo. Daniela estaba de pie en la puerta, observando. No intervino. No dio consejos. Simplemente se quedó allí, mirando como su esposo. El hombre que durante 11 años había considerado el amor como una partida de gastos. Aprendía a dibujar. Afuera era septiembre. Los árboles empezaban a teñirse de amarillo. Una paloma caminaba por la cornisa, sus garras tamborileando sobre el metal. En algún lugar abajo, reían unos niños. Una tarde normal, una vida normal. Esa misma que es tan fácil pasar por alto cuando tienes prisa. Y tan imposible de olvidar cuando te detienes.